Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Han tenido mucha aceptación del público los programas recientes sobre problemas sociales que afectan directamente la vida de las familias mexicanas. Hoy hemos pensado platicar con ustedes de uno que es particularmente grave, es el tema de la vivienda en México. Hemos invitado para ello a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez. Ella es arquitecta egresada de la UNAM, fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Distrito Federal, ha sido en 2 ocasiones diputada federal y delegada en Coyoacán. También a un experto en la materia, René Sánchez Galindo. Él es abogado, asesor parlamentario y coordinador jurídico del Consejo de Defensa de la Vivienda. Laura Itzel, si vamos a 3 derechos básicos de los mexicanos, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la vivienda. Además, cuando fuimos diputados la otra vez, ahí metimos en la Constitución el derecho a un medio ambiente sano, pero este es otro rango. Yo tengo la impresión, y los datos que discutimos cuando el análisis del informe del Ejecutivo, que hay verdadero decaimiento en la construcción, ampliación, modificación de viviendas, y que se puede decir que estamos ya en una prolongada crisis. ¿Tengo una impresión correcta, Laura? Pues a mí me parece que sí, que efectivamente hay una situación muy crítica en materia de vivienda, y como tú aquí lo aseguras, la vivienda debe de ser uno de los derechos fundamentales. Sin embargo, desafortunadamente siempre queda al final de las agendas, aunque todos necesitamos de un techo. ¿Por qué lo dejan al final? Pues es algo muy curioso. Yo te diría que incluso en la Comisión de Vivienda, a mí lo que me sorprende, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, claro, el enfoque no es un enfoque de carácter social, sino es un enfoque ¿empresarial? A nivel empresarial. ¡Qué barbaridad! Es una cuestión financiera y no se considera como está dentro de nuestra propia Constitución Política en el artículo 4, que pues debemos tener derecho a una vivienda digna y decorosa, y como lo concebimos desde la izquierda, que es un derecho humano. A mí me parece que es un derecho… Claro, los derechos sociales son derechos humanos. Indivisible, además. Indivisible, sí. Porque si tú no tienes vivienda, pues tampoco puedes tener incluso el derecho a la salud, ¿verdad? El derecho a la alimentación, el derecho al trabajo para tener un espacio donde descansar. Y que las cifras a mí me parece que son alarmantes. Mira, yo te diría, de acuerdo al conteo de población del año 2005, se estaba hablando de una población de 103 millones y un número de viviendas 24 Somos millones. 110 ya, dice el nuevo censo. 112. 12, sí. 112 es lo que están señalando ahora los datos preliminares, y el número de viviendas son alrededor de 28 millones, es decir, ha habido un crecimiento de 4 millones de viviendas, y a mí lo que me parece importante aquí decir es que ¿De 4 millones de viviendas respecto de qué? De 2005, o sea, en el 2005 se hablaba de 24 millones de viviendas, y ahora en el censo, en los datos preliminares del 2010, estamos hablando de 28 millones de viviendas. ¿Es cierto? Bueno, eso también tendríamos que tomar en consideración que pues los datos oficiales son las cifras con las cuales nosotros podemos tener nuestras referencias, y con todos los asegúnes que pudiera haber, nosotros lo que podemos señalar es que incluso en el 2005, algo que a mí me parece que es grave, es que se señalaba que había 4,5 millones de viviendas abandonadas o desocupadas. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, las que están en las partes viejas de la ciudad, ¿es esto? Pues no solamente, ¿no? Y yo creo que ese es el tema ahorita, y que es un tema que se le debe dar la visibilidad adecuada para que se pueda plantear también una propuesta alternativa. Una solución a este problema. Una solución. O sea, mientras existe, lo que quiero decir es que hay una contradicción muy grande. Mientras existe una demanda de vivienda que es reconocida a nivel oficial
en 6 millones, o sea, están planteando ¿Cuál es el un déficit? 6 millones. Están ¿Pero es planteando, rural o urbana? no, a nivel nacional es tanto urbano como rural, y tomar en consideración que la concentración urbana es de más del 70%. 374, ¿sí? Y entonces hay una dispersión también en comunidades rurales de alrededor de 200,000. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que se tendría que estar tomando en cuenta, pues cuáles son las características geográficas, las características que tienen que ver en cada ciudad, tomando en consideración que debe de haber una inversión en vivienda, pero no desde una visión financiera, sino tomando en consideración que haya como un derecho social. Pero que haya el derecho social, que por definición tiene que ser universal, Así aunque la solución pueda ser el conjunto de remedios o de acciones segmentadas para los trabajadores del gobierno, para los trabajadores de apartado A, para la gente, hasta para la economía informal. Para ti, René, ¿qué tan profundo es el régimen de vivienda? Y me decías antes de comenzar que el número de acciones en materia de vivienda que reporta el último informe es bajísimo. Así es. En materia, estábamos comentando el tema de la vivienda rural y aquí reporta el informe de gobierno 2009-2010, porque ya recuerdas que los informes son semestrales, sí, de los 2 años. Reporta 30,000 acciones de vivienda para el ámbito rural y solo 1,000 viviendas nuevas. Entonces, lo cual... 1,000 viviendas nuevas en un año. Para vivienda rural. A para través de vivienda FONAP. rural. Ajá, a través de FONAP. Así es. Entonces es una cifra realmente ridícula. ¿Y cuál eres todo, tú? Sí, lo que quiero comentar de esta parte financiera, lo que provoca en el ámbito político, y por eso se olvida, lo que provoca es una serie de negocios. Que todos los políticos, los notarios, los valuadores, los presidentes municipales, las empresas desarrolladoras, están en manos de políticos. Y lo que pasa es que todo mundo, políticos, de malos políticos, sí, venales. Sí. No desacreditar a todos los políticos. Tienes toda la razón, no todos los políticos. Por eso luchar que abras este espacio para la vivienda. Pero la solución a la vivienda es municipal, es federal, es estatal. ¿Cómo se debe articular? Debe de ser una solución federal, que venga un aspecto federal, y dejar al municipio lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde al municipio? Los permisos de construcción. O sea, que fortalecer sí al municipio para que tenga una carta urbana que desarrolle su municipio, eso sí, respetarlo, pero el ámbito federal debe de dejar de ser financiero, o sea, puramente financiero. Las viviendas terminan costando 3 veces más. Ese es el tema. Así es. Es lo que contamina todo. Yo tengo la impresión de que se ha puesto en manos de desarrolladoras urbanas. Aquí en varios programas hemos visto que este último ciclo de 25, 30 años, que llamamos el ciclo neoliberal, el Estado se hizo un lado, llegó la llamada mano invisible del mercado, cuando debe haber la mano visible del Estado. Son derechos sociales, como lo decía Lauricel, que tienen que ser garantizados por el Estado. Pero ahora estamos observando un segundo fenómeno, que la mano invisible no es tan mano invisible, es mano negra. Porque resulta que el gobierno está dando subsidio a las desarrolladoras. Resulta que quiere morderle a la pensión del IMSS. Y como las guarderías, Así todo es negocio. Así es. Todo se subroga. Entonces, lo que quieren más bien es tomar del presupuesto para darle a las desarrolladoras, ¿no? En lugar de tener una visión. ¿Qué es una desarrolladora urbana? ¿Cómo se construye? ¿Quién le da permiso? Una desarrolladora urbana es una empresa que está constituida conforme a las leyes mercantiles y que generalmente está ligada con una financiera, una especie de sofol o banco que tienen algún vínculo social, y lo que hace es construir la vivienda, los permisos. Pero construye clase media, clase popular. Yo no veo, bueno, no conozco de cerca el tema actualmente, que le dé a los más pobres una financiera privada. Inclusive ahorita los nuevos proyectos que tienen, como se agotaron, se agotó el mercado de más de 4 salarios mínimos, de 4 a 10 por decir algo, y ahorita están buscando ir a créditos más baratos, pero su ambición no los deja. O sea, digamos, quieren vender una vivienda de 200,000 pesos, 300,000 pesos para a alguien que gana menos de 4 salarios mínimos, con los intereses y con lo que le quieren ganar a esa vivienda, que les costó mucho menos. Pero entonces necesitan el subsidio. ¿Y a qué planeación urbana corresponde? Porque aquí hay muchos temas. Hay el tema ecológico. ¿Qué tipo de vivienda se necesita? Hay el tema de la planeación urbana. No se puede trabajar. Esto que ocurre en el Valle de México son ciudades dormitorios, que la gente trabaja a 20, 25, 30 kilómetros
de donde vive, ¿sí? Que son estas tinacolandias, que ves un tinaco tras otro, un tinaco. No se requiere una conjunción entre el tema de planeación urbana, el tema de cuidado del medio ambiente, el tema de financiamiento adecuado para la vivienda, el tema de mejoría de la vivienda y la cuestión del derecho universal a la vivienda. No tendría que hacerse una mezcla de todo eso. Desde luego que sí, se requiere una política de Estado que tenga como una cuestión fundamental, pues efectivamente que esto sea un derecho garantizado, pero que además, si bien es cierto, como tú lo planteas, que debe de haber un financiamiento, sí debe de haber un financiamiento, pero la lógica no debe de ser la lógica del negocio. Lo que sucede aquí en el Estado de México es terrible. Si nosotros podemos observar… En Edomex, más que en la ciudad. En el Estado de México, claro, hay una política distinta a nivel habitacional a la que ha privado en el Distrito Federal. Y es el crecimiento extensivo, donde hay un cambio radical de los usos del suelo, donde grandes zonas agrícolas pues se van transformando para dar lugar a este tipo de fraccionamientos que yo les denominaría pues incluso chatarra, porque no representan lo que tiene que ver con la calidad de vida. Bueno, hay uno… ¿La gente puede siquiera pagarlos, pregunto? No, pero además ni siquiera, o sea, son créditos desafortunadamente impagables, nosotros podríamos señalar, ¿que les embargan, por el esquema financiero, porque México ha sido el laboratorio de todas estas políticas que se han impulsado por el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues responden específicamente a esto, porque como tú bien lo señalabas, ha dejado el Estado su papel de promotor para convertirse en un Estado facilitador, y entonces siguiendo los lineamientos planteados por Washington, pues lo que ha sucedido, que como sabemos es la liberación de las tasas de interés, estos procesos de privatización, la eliminación de subsidios incluso, pero en estos casos lo que es muy importante señalar es que los subsidios van directamente a las desarrolladoras inmobiliarias. Y yo nada más quisiera decir que en el caso de las desarrolladoras inmobiliarias que ahorita describía René, que son alrededor de 3,000 las que están registradas, y 9, nada más 9, concentran el 25% del mercado en este país, o sea, son grandes monopolios. De todo el territorio del país. Nos están llamando a otro bloque. Muy bien.